Te estás preguntando por qué tus compañeros brillan mientras tú te quedas en la mediocridad. Te preguntas por qué se entrenan los mismos días. ¿Cómo es que ellos están logrando esos sueños, esas metas y tú no? El problema no está ni en el talento ni en las horas en que entrenas. El problema está en tu mentalidad. La mentalidad es una de las claves esenciales, fundamentales para que tu rendimiento deportivo escale y se impulse en un 200%. Las técnicas que te voy a decir en este video son las que te van a hacer el mejor deportista y que te va a hacer sobresalir sobre el 99% de los demás atletas. Así que presta atención porque aquí, en este video, está la clave para que empieces a impulsar tu rendimiento deportivo a unas fronteras, a unos límites que tú ni siquiera te has imaginado. La primera de ellas es la respiración profunda. La respiración profunda te ayuda a manejar los niveles de estrés y disminuye la ansiedad en el momento que estás practicando o en un partido. Se hizo un estudio en el que se comparó dos tipos de respiraciones. La respiración diafragmática, que sería la respiración profunda, y una respiración normal. ¿Qué arrojó este resultado, este estudio científico? Que la respiración diafragmática tenía mayores niveles, mayor eficacia en bajar el estrés y la ansiedad que generaba ya sea un entrenamiento o un partido, a diferencia de los que respiraban de manera normal. Así que la respiración profunda te va a ayudar a mejorar tu rendimiento deportivo, porque es mentira que tú y yo pensemos o digamos que en medio de un partido, en medio de una práctica, no vamos a tener ni ansiedad ni estrés. Así que, primera técnica, respiración profunda. La siguiente es la visualización, o como dice Bob Esponja, la imaginación. Tenemos que tener imaginación, tenemos que visualizarnos, y esto lo hacemos muchas veces de manera inconsciente, no nos damos cuenta. Y en la mayoría de los casos lo hacemos de manera negativa. ¿Cómo así? Nos visualizamos en cómo vamos a estar ante un problema, ante una situación trágica, ante una discusión, un altercado. Nos visualizamos, nos imaginamos cómo va a ser una situación, cómo me va a recibir el jefe cuando llegue tarde, qué me va a decir el entrenador porque estoy llegando un minuto tarde. Nos visualizamos en el área negativa. Pero ¿por qué no lo hacemos en el área positiva? Visualizarnos encestando el tiro ganador, ya sea en un penal, un tiro libre, un tiro normal como Michael Jordan, como Steph Curry, como Messi al último minuto, o como, yo tengo que admitir, como el Real Madrid. Visualízate como un jugador del Real Madrid que resuelve, que no se rinde y que al último minuto, como Sergio Ramos, mete un cabezazo que hace que ganen la Champions League. Tenemos que visualizarnos en esas acciones, esas situaciones que pueden ser reales, que pueden pasar, y lo que tenemos que imaginarnos es realizando esa acción de manera positiva, de manera concreta, de que podamos salir con éxito de esa situación. El cerebro no distingue si tú estás en una situación real o una situación ficticia, imaginaria. Hay sistemas y partes del cerebro que se activan
cuando tú te imaginas en esa situación. Entonces, cuando tú te presentes en la situación realmente, tu cerebro ya va a estar acostumbrado o va a estar asimilado, va a decir, esto ya yo lo experimenté. Él no va a decir, eso era falso. Él va a decir, esto ya lo experimenté, así que en esta situación ya sé cuáles son mi abanico de opciones. Se hizo un estudio en el que se aplicaron varias estrategias de psicología en un grupo de atletas. ¿Qué pasó? Habían, creo que eran 5 estrategias, técnicas de psicología que se aplicaron en este grupo, y una de ellas ellos le llaman imaginería, o sea, era la imaginación, la visualización. Bueno, hubieron 3 de estas técnicas que aumentaron positivamente el rendimiento de los atletas en un 95%. Y adivina cuál fue una de esas: la visualización o la imaginación. Entonces, imaginarnos, visualizarnos en una situación que es muy probable que sea real, no garantiza de que cuando estemos en esa situación no va a salir tal como lo imaginamos, porque claro, en la imaginación va a salir pretty, pero aumenta las probabilidades de que cuando estemos en esa situación podamos hacerlo de manera excelente o lo mejor posible. Si no te lo imaginas, ni siquiera existe esa probabilidad. Pero al imaginarlo, aumentas la probabilidad de éxito. La siguiente es el control emocional. La capacidad, la habilidad de regular, de controlar tus emociones es esencial. Porque emociones como la ira, la ansiedad, la tristeza pueden venir y van a venir a tu vida mientras estés como un atleta, como un deportista y aún fuera del ámbito deportivo. Así que controlar nuestras emociones es algo que tenemos que aprender para la vida. ¿Qué puede ayudarnos a controlar nuestras emociones? Bueno, concentrarnos en ese proceso que estamos haciendo y no en el fallo o error que cometimos. Esta es una de las formas en las que podemos controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nos acordamos de todo el proceso que hemos estado realizando, todo el proceso que hemos estado pasando, y al compararlo con ese error podemos ver que hemos progresado bastante, que ese errorcito no nos define. Nos define el proceso por el cual hemos estado pasando, entrenando nuestra mente, entrenando nuestro físico, entrenando nuestra alimentación, entrenando nuestra espiritualidad, nuestros hábitos, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Si las emociones nos controlan a nosotros, estamos para el perro, como dicen en México. La siguiente es la motivación intrínseca y extrínseca. La motivación dirige la conducta. ¿Y qué quiere decir esto de intrínseca, extrínseca? Bueno, intrínseca es que viene de adentro, y extrínseca que viene del exterior, viene de afuera. Ambas nos van a ayudar a conseguir esas metas, a conseguir ese estilo de vida que queremos, a conseguir ese progreso, ese desarrollo que estamos buscando. Tenemos que tener en mente y tenemos que tener claro que las motivaciones extrínsecas, las motivaciones de afuera, simplemente nos van a motivar, nos van a ayudar para metas que son a corto plazo. Conseguir la carrera, ser el mejor en la práctica, porque el que es el mejor en la práctica le van a dar descanso el día siguiente. Ejemplos. La motivación intrínseca es la motivación que tú te pones para impulsarte,
para propulsarte a seguir, a no rendirte, a formar hábitos. Voy a ser el mejor deportista en el hockey. Voy a ser el mejor deportista en el boxeo. Y para eso voy a hacer esto y esto todos los días. A tal hora, después que haga esto, voy a hacer esto y lo otro. Y de esa forma, tú mismo te motivas a seguir. La gente a tu alrededor, las situaciones a tu alrededor van a ir cambiando. Y si tú simplemente te motivas por lo externo, vas a ser un deportista más del montón. Me gusta mucho poner ejemplo a Cristiano Ronaldo. Es un gran ejemplo. No soy de que su fan, prefiero a Messi. Pero Cristiano Ronaldo es un gran ejemplo por la motivación intrínseca que tiene. Tú ves los videos, las entrevistas que a él le han hecho y te vas a dar cuenta que su motivación no está en el exterior. Quizás sí, en algunos momentos, pero en su mayoría la motivación viene de adentro, no viene de afuera. Tú eres el responsable de tu motivación. No son los demás. Tú tienes que hacerte responsable de tu vida. Si no consigues los resultados por andar de perezoso, por ser mediocre, no le eches la culpa a los demás, porque la culpa va a ser totalmente tuya. Si tienes pereza, actúas de forma mediocre, tienes malos hábitos. Así que depende de ti, no de tu entrenador, no de tus padres, depende de ti. Si tú tienes una motivación interna y luego el exterior no te apoya, bueno, eso es otra cosa, ese es otro tema. Pero estamos hablando de la motivación que está dentro de ti, que está en ti. La siguiente es el manejo de la presión. Tenemos que aprender a asimilar la presión. ¿Por qué? Porque en el juego y en la práctica, desde que empieza hasta que termina, bueno, en el juego más que en la práctica, si hablamos del fútbol, 90 minutos de presión. Si hablamos de baloncesto, el formato FIBA, son 40 minutos de presión. Y nos vamos al béisbol que puede durar entre 1 hora, hora y media, 2, depende de cuántos innings se alargue. El boxeo es presión constante. Y tenemos que aprender a manejar esa presión, porque si no, nos va a sobrepasar y hasta ahí quedamos, pa'l perro. Un momento en el que hay mucha presión son en los playoffs, son en los partidos de eliminación. Y el ex deportista y psicólogo Brad Miller se dio cuenta de esto y se dio cuenta de que no había una forma clara, sencilla, palpable para los deportistas para que aprendieran a manejar, a asimilar esa presión. Así que él creó un método que es el que te voy a decir a continuación. Tiene 3 P, PPP, y dice que la primera es presión, la segunda plan y la tercera práctica. La parte de presión es que tenemos que entender, asimilar, aceptar que va a haber presión. O sea, no es posible que no haya presión. Segundo, tenemos que tener un plan para cuando aparezca esa presión. Y por último, la última P es práctica. Ese sistema, ese método que hiciste, que realizaste, que armaste, bueno, no se tiene que quedar ahí en el papel o en el celular. Tienes que llevarlo a la práctica. El conocimiento, escucha esto, el conocimiento que no se aplica, que no se lleva a la práctica, es conocimiento basura. La mente, el cerebro lo lleva
lo agarra, lo tira a la basura. Así que tienes que poner en práctica ese plan que hagas para que entonces realmente puedas manejar la presión que tienes en los partidos. Y te doy un tip, tienes que hacer lo más real posible tu práctica, lo más similar al partido. Va un poco de la mano con la visualización y con eso que te decía, que el cerebro no va a distinguir si es una práctica o si es un partido. Para el cerebro tú estás realizando esa acción. Entonces, ponerte en situaciones de muchísima presión que sean similares o prácticamente iguales a las de los partidos, competiciones que tengan, te va a ayudar a que cuando venga el día de competición estés más listo que el 99% de los atletas de tus compañeros. La siguiente es establecer metas. Pero aquí hay algo que tenemos que desengranar un poquito, que tenemos que abrir, ir a profundidad. Hay dos tipos de metas. Una meta que está basada en sistemas y esos sistemas te ayudan a que puedas repetirlo a largo plazo durante el resto de tu vida. Y hay metas que simplemente son a corto plazo porque no hay forma, no hay posibilidad de que se puedan extender más. Ni una ni la otra son malas, pero tienes que procurar que en tu vida día a día tengas metas que están basadas en sistemas para que se formen hábitos y eso sea un estilo de vida. No un momentito, no un lapso, un estilo de vida que te va a ayudar a ti a evolucionar en tu carrera deportiva y en tu vida. Esto te va a ayudar a la autoeficacia, al dominio, a organizar tu vida, a saber cómo estás progresando. Si no haces esto, vas a estar perdido. Y es necesario que nosotros seamos conscientes de nuestra evolución. La siguiente es resiliencia o fortaleza mental. La resiliencia nos permite afrontar esas situaciones adversas, esas situaciones difíciles, y nos ayuda a poder adaptarnos a diferentes entornos, diferentes situaciones en el campo de juego, en el lugar de competencia, y a ser más fuertes. Nos ayuda a ser perseverantes. Meten un jonrón en contra de tu equipo. El 99% de los jugadores se pone triste, se molesta con el lanzador. Solamente el 1% se mantiene firme, se mantiene fuerte, se adapta al momento. Hay que seguir, es perseverante y por conclusión es fuerte mentalmente. Sigue adelante, se sigue esforzando porque el partido no se ha acabado. Te meten un gol al minuto 80. Faltan 10 minutos más la reposición. Sigues dando todo por el todo porque aún no se acaba el partido. Meten una canasta en baloncesto y el partido queda 99-98 y falta un minuto de juego del último cuarto. Puede pasar cualquier cosa menos que te rindas. El 99% de los jugadores, aunque no lo digan con sus palabras, con su semblante, con su aspecto físico, te das cuenta que se rinden. Pero solo el 1% se mantiene con la cabeza en alto y lucha, se esfuerza, persevera hasta el final porque hay esperanza. No se ha acabado el partido. Entonces, esto es resiliencia, fortaleza mental. La siguiente es la autoconfianza. La autoconfianza resume todo lo que hemos visto. Si tú aplicas cada una de estas cosas, cada una de estas técnicas, el resultado final va a ser que vas a tener confianza en ti mismo, porque las emociones no te manejan,
Puedes bajar los niveles de estrés y ansiedad cuando respiras profundo, asimilas la presión, tienes metas en base a procesos, en base a sistemas, eres fuerte mentalmente porque practicas la resiliencia, etcétera, etcétera. Al final tienes confianza en ti mismo, y un deportista con confianza en sí mismo es un deportista que llega lejos. Un deportista que, a pesar de los fracasos, que vamos a tener muchísimos, no baja la cabeza, no tira la toalla, no cuelga las botas, levanta la cabeza y sigue. Se cae, levanta la cabeza y sigue hasta que llegue el éxito, hasta que llegue ese momento glorioso. ¿Cómo tener autoconfianza? Teniendo charlas positivas, diciéndote cosas positivas, no negativas, no reprochándote el error que hiciste, sino felicitándote porque corriste, porque defendiste bien, porque hiciste una canasta, porque robaste un balón, diste una asistencia, hiciste un revés, hiciste un home run, le diste un golpe al adversario. Viendo tus logros, viendo todas las cosas buenas que has logrado, por más que sea una, eso te debe dar confianza. Porque hay personas que ni siquiera llegan a la una, porque están en ese estado de mediocridad. Pero tú hoy puedes despertar, salir de ese estado de mediocridad que muchas veces estamos allí inconscientemente. Tener autoconfianza no garantiza, ojo, no garantiza que todo te va a salir bien, porque también tenemos que ver los otros aspectos: técnica, táctica, espiritualidad, nutrición, el sueño, productividad, etc. Ahora ya tienes autoconciencia, eres consciente de todas estas cosas que tienes que empezar a entrenar para fortalecerte mentalmente, para poder entrenar tu mente y ser un deportista del 1%, porque te lo aseguro que la mayoría de los deportistas no entrenan eso. Tienes que entender qué cosas te hacen bien a tu rendimiento, qué cosas te hacen mal. Y si te hacen mal, tienes que sacarlas. Esto es importantísimo saberlo, ser consciente de esto. Pero aquí no acaba todo. En este video te voy a mostrar y te voy a decir qué otra cosa tienes que cambiar, qué otra cosa tienes que ser consciente para que tu rendimiento deportivo pueda despegar. Así que te veo en este video en el que te digo cuál es ese aspecto de tu vida que tienes que cambiar para que tu rendimiento deportivo sea del top 1%. Nos vemos en ese video.